En esta audioclase, nuestro tema a desarrollar es sobre uno de los aspectos gráficos en grafología, como es el orden. Como siempre decimos en nuestras clases, es importante no solamente identificar el signo gráfico, que nos llama la atención en este caso, sino también encuadrarlo. Al encuadrarlo dentro del aspecto en donde forma parte, lo que vamos a hacer también es poder informarnos acerca de cuál es el área de la personalidad en conflicto o con la que tiene que ver, digamos, este signo hallado. El signo que hoy compartimos, de más está decirnos que esta escritura tiene más de un signo importante, pero bueno, hemos seleccionado uno que es el tema de márgenes especiales. ¿Por qué márgenes especiales? Porque los márgenes se analizan regularmente. Cuando uno analiza el orden en grafología, analiza, por ejemplo, cómo está distribuido el texto en la hoja, qué tipo de espaciamiento hay entre líneas, entre palabras, entre letras, cómo son los márgenes. Hay 4 márgenes para evaluar, que tienen que ver obviamente con los 4 cantos o bordes de la hoja, el borde superior, el izquierdo, el inferior y el derecho. Cada margen, los márgenes como en su globalidad, nos permiten ver los manejos interpersonales, las relaciones con los demás y consigo mismo que tiene el sujeto. También su capacidad de regular impulsos, sobre todo en el margen derecho y en el margen inferior, que también nos permite ver cómo la persona anticipa o planifica su posicionamiento en el ambiente. Cuando hablamos de márgenes especiales, ya lo extraemos de los casos habituales en donde uno ve la distancia, el tipo de margen, sino que, ¿por qué se llaman especiales? Porque justamente tienen que ver con contenidos psíquicos especiales del sujeto y que lamentablemente no tienen un valor positivo. Justamente son especiales porque son indicadores, como hemos hablado en otros materiales, como signos de alarma o puertas de entrada a alguna dinámica psicológica que es subyacente en esa escritura. Cuando decimos puerta de entrada, más allá de que siempre terminamos haciendo el análisis tradicional, como siempre decimos, de los 8 aspectos, la firma, la rúbrica y otros contenidos importantes del grafoanálisis, siempre es bueno entrar a una letra con una mirada previa. Esto es como cuando uno se forma una opinión, tiene como una especie de contratransferencia, una mirada gestáltica, porque justamente son en estos rasgos en donde la persona, como estudiamos en gestos tipo, estos pequeños rasgos ya nos hablan de cosas más nucleares o estructurales de la personalidad. En el caso de hoy, estos márgenes especiales, se llama márgenes tipo embudo. ¿Por qué tipo embudo? Porque si ustedes lo ven, un embudo tiene una parte superior más ancha y una parte inferior abajo, que es por donde decanta, ¿no es cierto? Si lo vemos técnicamente, tenemos que el embudo se produce porque el margen de la izquierda se hace creciente, que a veces podemos tener margen creciente, pero el de la derecha no tiene que ser decreciente. Acá a una, que por un lado avanzo con el margen izquierdo y por el otro lado retrocedo con el margen derecho. A veces, en casos más graves, esto es todo permanentemente a lo largo de todo el texto. Y en otros casos, como en este, es por párrafos, aunque hay un predominio bastante importante, salvo entre la línea 9 y 11, ya a partir de la línea 4 a la 7, el margen es decreciente, y luego vuelve a iniciarse en la línea 12 hasta la casi 17, en donde el margen vuelve a ser decreciente. ¿De qué nos habla un margen tipo embudo? Nos habla de un desequilibrio nervioso, un desequilibrio psicológico. ¿Por qué? Porque la persona experimenta como internamente luchas internas. Psicológicamente, el margen izquierdo progresivo siempre nos da cuenta en un sentido positivo de iniciativa, pero obviamente siempre la persona está tratando de ir más adelante, de avanzar más, y esto le genera cierta ansiedad. Por eso es un margen muy normal hasta los 25 años en donde las personas están haciendo, digamos, su propio futuro, en donde están estudiando o organizando su proyecto de vida. Luego, más allá de esa edad, cuando uno observa un margen creciente, siempre en personas más adultas, se va a relacionar con el tipo de actividad. Hay actividades en donde la persona tiene que estar planificando y donde se maneja con proyectos a mediano y largo plazo, por lo cual ya naturalmente están en un pleno movimiento y en pleno dinamismo permanentemente. Ahora, si la persona tiene una actividad rutinaria y no tiene
un tipo de actividad ni de emprendimiento, ese margen creciente puede verse como problemas para el control de los impulsos, como impulsividad e impaciencia. ¿Qué pasa cuando se junta el margen decreciente? Y ahí es donde entonces ahí es donde se produce la contradicción. Por el margen creciente quiero avanzar, pero por el margen decreciente retorno. O sea que hay progresión y regresión. Regresión psicológica también, porque la persona es como que quisiera retornar a un punto de partida. Cuando uno ve un signo negativo, como este que estamos mencionando, siempre es importante ver cuáles son los recursos o también si hay otros signos que confluyen a tomar esa misma dirección interpretativa. En este caso encontramos, por ejemplo, unas barras de la T elevadas, muchas en forma ascendente. Ya lo largo nos da cuenta de que hay impaciencia, que hay impulsividad, que la persona es fácilmente aprensible, o sea, impresionable, es decir, muy reactiva cuando se siente amenazada o cuando se siente se la contradice. El hecho de que sean altas nos da cuenta de que trata de imponer su voluntad. Por otro lado, también la letra varía en sus tamaños, pasa de tamaños más pequeños a tamaños más grandes. El estilo de las mayúsculas, que acá no, por ahí, si bien se ven anchas, hay otros escritos en donde las mayúsculas son exageradamente anchas, lo cual da también un desequilibrio en la autopercepción, ya que las mayúsculas dan cuenta de el sentimiento autoestimativo. Acá podemos ver que son muy anchas, por lo cual las necesidades de reconocimiento social y de actuación sobre el ambiente de esta persona son bastante apremiantes. Se junta a esto también la dirección variable en la inclinación y la irregularidad, por lo cual el contexto de inmadurez emocional seguramente es un poco el soporte y estas luchas internas, el darse y el rechazar a las situaciones ambientales e interpersonales es probablemente lo que genere este desequilibrio. Además, también es importante el nivel de intensidad de las sacudidas y los temblores que tiene la letra, que cuando son acentuados también nos habla de un cuadro de estrés y de nerviosismo, ya que aquí no hay patología neurológica.